Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Urrego y en este lapso de tiempo vamos a estar hablando sobre la proteína supresora de tumores, P53, y su importancia en el mundo de la medicina veterinaria y zootecnia. Para que entremos en contexto, en el caso de los humanos, más del 50% de los tumores obedecen a fallas, a mutaciones en el gen P53. Ahora bien, les pregunto, ¿cuál es su superhéroe favorito? ¿El hombre increíble? ¿El Capitán América? ¿O acaso es Superman? ¿La Mujer Maravilla? ¿Batman? Pues les confieso, mi superhéroe favorito es la proteína P53, también conocida como el guardián del genoma. P53 día a día, hora a hora, segundo a segundo, vela por la integridad de mi material genético. P53 está evitando que se acumulen mutaciones en la molécula de DNA, las cuales pueden desencadenar un sinnúmero de patologías. En el caso del perro, Canis lupus familiaris, el gen P53 se encuentra ubicado en el cromosoma 5. Es un gen que posee 10 exones, codificando para una proteína de 381 aminoácidos. Una proteína que conocemos como supresora de tumores y que su acción es la de un factor de transcripción, actúa como un factor de transcripción. Acá tenemos la proteína. La proteína tiene un dominio aminoterminal, tiene una región rica en aminoácidos de prolina. Ese dominio es extremadamente importante, el dominio de unión al DNA. Esa es la parte de la proteína que se va a unir al material genético y va a inducir la expresión de genes relacionados con la reparación del material genético. Va a inducir la expresión de genes relacionados con la detención del ciclo celular o la expresión de genes relacionados con los mecanismos de apoptosis. Igualmente tenemos un dominio oligomérico. Este dominio va a interactuar con cofactores para favorecer la buena acción de la proteína y un dominio carboxiloterminal. En el caso de que las células entren en estrés oxidativo y se generen daños en el material genético, daños en un nivel bajo, en un nivel reparable, la proteína P53 se va a activar. Y P53, ya fosforilada, ya en su forma activa, va y activa la expresión de genes involucrados en la detención del ciclo celular. Para que este no pase a la fase S, a la fase de replicación de material genético, para que no se repliquen, no se multipliquen errores. Pero además de detener el ciclo celular entre G1 y S, también el gen P53 va a activar los genes encargados de reparar el material genético. P53 se encarga de activar la expresión de todos estos genes involucrados en reparar el material genético. Ahora bien, como tenemos a las células detenidas entre G1 y S, P53 activa la expresión de factores de sobrevivencia para que mientras la célula esté detenida, reparando su material genético, pueda continuar haciendo su metabolismo normal. Pero si encontramos que pasa un lapso de tiempo muy prolongado y ese material genético no se repara, es indicio, es un indicativo de que esos daños en el material genético son altos, son irreparables. Por ende, entonces, para evitar que las células se vuelvan oncogénicas, para evitar que las células se vuelvan cancerígenas, P53 activa la expresión de una gama de genes involucrados en apoptosis, muerte celular programada o suicidio celular.
A esta célula que ha acumulado muchos daños en su material genético, P53 le dice que lo mejor para garantizar la sobrevivencia del tejido, la sobrevivencia del paciente, lo mejor es que esas células se suiciden. Entonces, P53 orquesta el suicidio celular o apoptosis en células que poseen una alta acumulación de mutaciones en su material genético. Otra forma de verlo es de la siguiente manera. Acá tenemos un agente físico, la luz ultravioleta, impactando sobre el material genético. Esto genera dímeros de timidina, genera quiebres en las cadenas de DNA. Estos daños son detectados por las proteínas sensoras del DNA que van y activan a P53. P53 ya en su forma activa fosforilado, como lo mencionábamos, con su dominio de unión al DNA como factor de transcripción, se une al DNA activando la expresión de todos estos genes que mencionábamos, genes involucrados en la reparación del DNA, genes involucrados en la detención del ciclo celular. Y si el daño es demasiado grande, genes involucrados en el desencadenamiento del suicidio celular o apoptosis. Por ende, imaginémonos, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a las células en donde P53 está mutado, en donde P53 no es funcional? Al no ser funcional, no se puede detener el ciclo celular, no se puede reparar el DNA, no se desencadenan los mecanismos de apoptosis en las células con un nivel alto de mutaciones. Por ende, esto va a ser una vía muy fácil para que se desarrollen los tumores, para que se desarrolle un cáncer. Entonces, ¿por qué nos interesa la acción de P53 en el mundo de la medicina veterinaria y zootecnia? Por ejemplo, para el caso de los caninos, tenemos que P53 está actuando como el guardián del genoma, está evitando la acumulación de mutaciones, está bloqueando, está inhibiendo el desarrollo de células cancerígenas. Pero cuando P53 muta, cuando P53 no es funcional, se van a desencadenar patologías. Y en el caso de los caninos, se ha reportado que aproximadamente el 40% de los tumores, obedecen a una disfunción, a mutaciones en el gen P53, lo cual conlleva entonces a que se desarrollen una serie de tumores. Hay una correlación alta entre P53 y tumores caninos como los osteosarcomas o como los linfomas. También hay una correlación estrecha entre el daño en P53 y el desarrollo de tumores en la glándula mamaria o también con los tumores cerebrales. Tenemos acá un ejemplo en donde hay una correlación estrecha entre mutaciones en el gen P53 y el desarrollo de linfomas caninos. Vamos acá, por ejemplo, a una raza, en el labrador, hay una mutación en el exón 5 del gen P53. Esa mutación conlleva a un cambio de citosina por timina. Es una mutación que denominamos una transición y que en la proteína conlleva a una mutación de cambio de sentido, en donde cambiamos una arginina por una histidina en el aminoácido 145. Recuerden que en diapositivas anteriores mostramos el dominio de unión al DNA. Esa mutación está en ese dominio. El cambio de aminoácido conlleva a que la proteína P53 pierda capacidad para unirse al DNA y activar la expresión de genes relacionados con la reparación del material genético o relacionados con
el desencadenamiento de los mecanismos de apoptosis. Entonces, esto está estrechamente ligado al desarrollo, en este caso, de un linfoma canino. Y bueno, observemos acá, son dos tipos de linfoma. Acá en las líneas rojas son linfomas caninos, en donde en la evaluación genética se observa que no hay daño en P53. La tasa de sobrevivencia de estos animales que tienen linfomas caninos es de 600 días, que no involucran daño en el gen P53. Ahora, veamos la tasa de sobrevivencia en días cuando se presenta daño en el gen P53. Como ustedes lo pueden observar, la sobrevivencia del animal se reduce 3 veces. Se reduce 3 veces cuando su linfoma involucra daño en el gen P53. Entonces vemos la importancia de este gen P53, un factor de transcripción que actúa como gen supresor de tumores. Ahora, para terminar, unos datos curiosos acá. Miren, tenemos los elefantes. Los elefantes tienen una perspectiva de vida que oscila entre 60 y 70 años. Tienen una perspectiva de vida larga, grande, pero la tasa de muertes relacionadas a tumores en los elefantes es extremadamente baja, por debajo del 5%, mientras que el 50% de los perros mueren por la aparición de algún tumor. Y en el caso de los humanos, esa tasa ronda alrededor del 25%. En el caso de los mamíferos como el perro, como el humano y como la mayoría, tenemos 2 copias del gen P53, una que aporta la mamá, otra que aporta el papá, mientras que los elefantes poseen 40 copias del gen P53. Esto es lo que hace que esa tasa de mortalidad correlacionada con la aparición de tumores sea tan baja, por debajo del 5%, en animales mamíferos que viven una edad de tiempo muy prolongada, 60, 70 años. Y bueno, los análisis genéticos indican que lo que ha ocurrido es una serie de duplicaciones del DNA en la región donde se encuentra el gen P53, lo que ha conllevado a que en los elefantes se tenga 40 copias de este gen. Algo muy parecido ocurre en los cetáceos, en las ballenas. Las ballenas también tienen una perspectiva de vida que va de 60 a 70 años, pero las muertes por tumores son mínimas. Y también parece que las ballenas han tenido esa buena suerte de duplicar las regiones del DNA en donde se encuentra el gen P53. Por eso, digámoslo así, tienen cierta resistencia natural a la aparición de los tumores, que no la poseen ni los caninos ni el Homo sapiens. Por ende, entonces, a cuidar nuestras mascotas, a cuidar el ambiente en donde están nuestros animales. Y ánimo, salud y rock and roll.